Primer interrogante, lo pusimos en Twitter. ¿Qué hay detrás de las protestas en Basora, la ciudad petrolera de Irak? Allí posibilidades para que ustedes puedan rapidito cliquear y responder, o se toman un ratito más y escriben un poquito y dan una apreciación mayor. En Venezuela hay un grupo de 90 ciudadanos que retornaron a su país procedentes de Ecuador. Hay un plan en marcha implementado por el gobierno nacional, se llama Vuelta a la Patria. Se está promoviendo justamente el regreso de estos migrantes que han denunciado situaciones de abuso laboral, de malas condiciones, de xenofobia. Es por eso entonces que hay aviones habilitados por este gobierno nacional tras los pedidos de esas personas, completamente gratuitos, por ejemplo, facilitando ese retorno. En Argentina, luego de 70 días de haber sido despedidos, hay trabajadores de Telam, más de 350 trabajadores, que están exigiendo que sean reenganchados en sus puestos laborales. Hoy marchan justamente contra el silenciamiento de este medio de comunicación, un medio estatal. Ayer también estuvieron en las calles. En Siria, un año de la expulsión de grupos armados en Deir ez-Zor y en la provincia siria de igual nombre, están tratando de levantar las infraestructuras destruidas, tratando de volver también en este caso a la patria. Son más de 600.000 pobladores. Hoy le vamos a estar mostrando con imágenes más de esa situación. Y vamos a sumar otro punto que tiene que ver con lo que se espera para Guatemala hoy. El gobierno del presidente Morales expulsó del país al comisionado de Naciones Unidas contra la impunidad. Preguntamos, ¿continuará la lucha contra la corrupción sin el acompañamiento de la CICIG? Allí también entonces interrogantes que pueden responder usando estas formas predeterminadas, cliqueando allí o escribiendo ustedes un poquito más. Vamos. Continúan las protestas en la localidad iraquí de Basora, generando víctimas mortales por las fuerzas aplicadas por grupos policiales. Desde hace 2 meses, miles de personas rechazan la corrupción y la falta de servicios básicos, ya que la contaminación de los pozos de agua que abastecen Basora ha causado miles de intoxicaciones en toda la región. Las autoridades iraquíes afirmaron haber ordenado a policías y soldados desplegados alrededor y en el interior de la sede de la gobernación no disparar con fuego real. Sin embargo, corresponsales de un medio informativo francés declararon que hicieron tiros al aire contra los manifestantes. Mientras se espera el resultado de las investigaciones reclamadas por Naciones Unidas en Irak, las protestas no parecen ceder en un país con un gran desafío a corto plazo: formar gobierno de las elecciones parlamentarias de mayo pasado. En esas elecciones, el ganador fue el clérigo chií Muqtada al-Sadr, firme detractor de Estados Unidos, también distanciado de Irán y conocido por levantarse en armas contra la invasión estadounidense en 2003. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios ante la exigencia ciudadana. ¿Qué está pasando en Irak? ¿Qué panorama socioeconómico viven? ¿Hay interferencias extranjeras en la situación actual? La Vanguardia dice, policía reprime nueva protesta en el sur de Irak tras muerte de manifestantes. Policía reprimía jornada de miércoles con material antidisturbios. Esta marcha en Basora. Al menos 5 manifestantes resultaron intoxicados por gases lacrimógenos usados por estos agentes policiales para dispersar la marcha. Participaron en esta jornada de protesta cientos de personas, lo dijo una fuente de la policía local, que a su vez negó el uso de munición real para dispersar estos manifestantes. Alegó, hay instrucciones estrictas de no usar ese material. Además, otro portal, Europa Press, muere un manifestante a causa de la represión policial de nuevas protestas en el sur de Irak. Un manifestante moría jornada de ayer a última hora por esta intervención policial, un hecho que despertó una apertura de investigación para conocer los móviles, quién fue, en qué contexto pasó. Saif al-Badr es el portavoz del Ministerio de Sanidad y confirmaba esta información. Las manifestaciones, hay que decir que se han extendido a otras provincias del país, a pesar de que el primer ministro suspendió en agosto al ministro de Electricidad por estos continuos cortes del suministro. Avanzo con otro portal, es Reuters, la agencia de noticias. Manifestantes iraquíes bloquean la puerta al puerto de Qas. Manifestantes bloquearon la entrada a este puerto de materias primas.
es uno de los puertos más grandes de Irak. Exigen con este cierre portuario mejores servicios los ciudadanos. Allí están anclados con esas demandas justamente. Ya vamos a ir a ponerlas en detalle. Avanzo entonces mostrándoles también Perfil 21. ¿Cómo se ve desde Latinoamérica esta situación? Perú 21 es de la nación peruana justamente un medio de comunicación privado. 1 de cada 4 niños vive en situación de extrema pobreza en Irak, denunciaba meses pasados. UNICEF daba este informe. Se sustenta la afirmación en este conflicto que hay entre fuerzas del gobierno y un grupo armado por Estados Unidos, que es el Grupo Estado Islámico. Se alertó, hay un promedio de 4 millones de niños que están viviendo en la incertidumbre total en el país. También en coordinación con ONG Habitat, aseguraron que todas las ciudades de Irak son zonas de guerra. Por favor, vayan corriendo a las imágenes que tienen allí, que van a ir mostrando cómo están las infraestructuras en este país. Infraestructuras civiles no pertenecen justamente a organismos públicos. Allí casas, colegios, hospitales, todo ha sido arrasado. Si van corriendo van a ver cómo los niños son los grandes perdedores porque no tienen nada. Han tenido sus papás que sacarlos del colegio para llevarlos a trabajar. Hay que levantar el techo y no hay ayuda estatal. Causas de represión de estas protestas, vamos a ver. Estamos hablando de que hay una investigación en marcha, con lo cual cuidado cuando hablemos con el elemento represión. Por lo pronto, las causas están muy claras. Estas marchas empezaron en julio del 2018, exigen servicios públicos más eficientes porque los servicios que hay hoy no ayudan para el día a día de los habitantes. Hay frecuentes cortes eléctricos y también de suministro de agua. Hay contaminación de agua en Basora. Más de 20.000 personas estuvieron hospitalizadas por intoxicaciones en este último tiempo. Piden además abrir fuentes de trabajo. El desempleo es crónico. El Estado, los hombres de la política se han mostrado faltos de decisión o faltos de presupuesto para ir a negociar esto y lograr justamente ser autoridades competentes. Piden también aquí en Basora, en estas protestas, el fin de la impunidad para esta clase política corrupta. Así lo denuncia. ¿Qué tenemos de Irak? Esto es importante, sobre todo este lado del mundo, tener en cuenta el volumen de la economía de este país, número 44 si lo comparamos con volumen de PIB, una deuda pública en 2016 de 99.886 millones de euros. Esto implica una deuda del 64,37% del PIB. Si la comparan con Italia, van a ver que Italia está sobreendeudada, para hablar de un país de la zona euro. Si la comparan con Japón va a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que no levanta cabeza Irak. ¿Qué situación política vive y cómo esto influye en lo socioeconómico? PIB por cápita, allí lo tienen, 2017, 4,573 en euros. Esto es 4.573 euros. Un PIB por cápita baja. Mediante una llamada telefónica, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, el sábado pasado, hablaba con las autoridades, con el primer ministro iraquí y le daba su apoyo para formar un gobierno, según él, nacionalista moderado. La importancia, dijo, está en proteger la soberanía iraquí en este momento tan crítico. Y vamos a ver ese crítico, si es crítico para Estados Unidos o crítico para Irak, porque así de divididas están las cosas. Me voy a esta hora a sumar a Francisco Coloane con nosotros, sociólogo político, analista también, amplia trayectoria en el tema. Lo hemos tenido antes, ahora abordamos entonces Irak. Francisco, bienvenido, ¿cómo te va? Yo veo la imagen de Francisco ya listo para conversar con nosotros. Quiero asegurarme que me oiga. ¿Puedes oírme? ¿Cómo te va? Sí, la escucho bien. Muy Qué bien, bueno. La escucho muy bien. Qué bueno, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué no sabemos de Irak que es necesario conocer para entender estas protestas y lo que está actuando como un fusible a punto de estallar? Francisco. Un país que no ha podido estabilizarse desde la invasión del año 2003. Yo participé como corresponsal de guerra en esa invasión. Estuve prácticamente un año en esa zona. Y bueno, a mí me da una tristeza enorme ver que un país muy importante en esa región y particularmente para el mundo en general, por lo que significaba económicamente y también culturalmente Irak, una gran nación,
destruida por la invasión de Estados Unidos el año 2003. Lo que estamos viendo ahora son todavía elementos fundamentales de la imposibilidad de estabilizar ese país, reconstruir el Estado de Irak como era el Estado en la época de Saddam Hussein. Con esto no estoy haciendo un voto a favor de Saddam Hussein de ninguna manera. Sin embargo, yo he estado posteriormente en esa zona en varias oportunidades, posteriormente a la invasión, y claramente Irak nunca se reconstruyó, el Estado de Irak se reconstruyó al nivel que lo tenía de alguna forma Saddam Hussein y su organización política que lo apoyaba, que era el Baas, del Partido Socialista Iraquí. Ahora lo que tenemos es otro proceso de desestabilización muy grave, para mí inducida en forma externa, por Arabia Saudita, por Israel, por Estados Unidos también, y por países importantes de la Comunidad Europea. No me cabe la menor duda que la dificultad mayor viene del apoyo externo a estas protestas para desestabilizar el gobierno de al-Abadi. Estados Unidos de alguna manera todavía le da un apoyo porque es un aliado importante, todavía tienen una alianza Estados Unidos con Irak. Sin embargo, hay una gran cantidad de células terroristas repartidas en toda la región, Irak y Siria fundamentalmente, para que esas dos naciones no se estabilicen definitivamente como Estado. Allí hay una situación muy compleja de remanentes de la propia invasión y también de la guerra contra el ISIS. Está la situación de los kurdos en el norte, y cuando usted me habla de la inestabilidad de Basora, Basora es la salida de Irak hacia el mar. Es un país de alguna manera enclaustrado, y Basora es su salida hacia el océano. Y claramente es un punto neurálgico, y no es casual que las manifestaciones estén en Basora. Es muy preocupante la situación porque Irak había empezado a estabilizarse en los últimos 3-4 años, e incluso empezaba a transformarse en un aliado importante de Siria e Irán, y formando una especie de tríada, una especie de triángulo de apoyo mutuo para estabilizar toda esa región. Sin embargo, hay intereses fundamentalmente de Arabia Saudita y de Israel que no quieren, por ningún motivo, de que tanto Irak como Siria estén estables como estados y como estaban anteriormente. Esa es la razón fundamental de estas protestas, que de ningún modo son protestas, desde mi punto de vista, espontáneas. Es probable que la situación en Irak no se haya mejorado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Sin embargo, todas estas protestas que están sucediendo ahora tienen un signo muy claro de desestabilizar al Estado. Terrible ver, estoy viendo fuentes de todo el mundo para ampliar la información, y es terrible ver distintas cadenas relacionadas con la política de los judíos, estoy hablando aquí en general, pero en realidad cuando uno va a profundizar es la política sionista, la forma adecuada de llamarlos, que están pidiendo y transmitiendo una información que dice lo siguiente. Por ejemplo, enlace México judío a Israel. Estados Unidos dice a Israel: por favor, dejen Irak para nosotros. ¿Sí? Y ahora voy a mostrar otro portal, Francisco, donde justamente Aurora, en este caso, Estados Unidos a Israel le dice: no ataquen a fuerzas iraníes en Irak. Mucho tiene que ver con esta postura que nos estás diciendo. Hay factores externos, evidentemente, detrás de las protestas en Basora, pero también vemos cómo esa información llega cargada de la artillería mediática en el mundo. Por eso es importante hablar de esta postura de Israel, de Estados Unidos, y ya lo hacemos, si querés, más en detalle de Arabia Saudita. Francisco. El tema es muy complejo, porque las células terroristas funcionan como una franquicia prácticamente semi-independiente. Hay una industria de la desestabilización que, lo dije,
lo vengo diciendo desde hace muchos años, desde el año 2011, y que se ve con mucha nitidez en Siria. Mi experiencia en Siria fue clarísima. Yo estuve allí el año 2012, el año 2013, y vi claramente una industria terrorista que funciona desde los servicios de inteligencia de los países de la OTAN, fundamentalmente el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y que actúan en forma bastante autónoma o semiautónoma. Es muy poco lo que el Departamento de Estado puede hacer, e incluso lo que el Pentágono puede hacer, e incluso lo que la CIA puede hacer en esa región. Se independizaron de alguna forma porque trabajan como franquicias subcontratistas. Y esto es válido para toda la región, incluyendo el norte de África. Esa situación en los medios no está claramente expuesta ni descrita, salvo en algunos escritos de Coburn en The Independent o Seymour Hersh, un norteamericano muy conocido que escribía para el New Yorker, y el que les habla, lo digo sin ninguna arrogancia y ninguna petulancia, escrito sobre este tema de la industria terrorista que se despega de las fuerzas oficiales, tanto norteamericanas como británicas y francesas. Es muy poco lo que los políticos pueden hacer y los gobiernos establecidos en esas naciones pueden hacer. Sin embargo, distinto es el caso de Israel y Arabia Saudita. Las franquicias terroristas funcionan directamente con los servicios de inteligencia de Israel y de Arabia Saudita. Eso lo sabe, eso hasta lo dijo Hillary Clinton, la candidata presidencial cuando vence Donald Trump en el año 2016. Saben perfectamente bien que esas células terroristas no pueden ser controladas por las potencias occidentales en todos los casos. Ahora, más allá de este tema, el objetivo de no estabilizar Irán e Irak e Siria es un objetivo que proviene de Israel y Arabia Saudita, no cabe la menor duda. Y ellos tienen un lobby muy importante, muy influenciantes y de gran capacidad de influencia, tanto en Estados Unidos, que tiene en estos momentos acosado prácticamente a la administración de Donald Trump, me refiero al lobby de Israel, y al lobby neoconservador, que son aquellos que idearon toda la invasión y la destrucción del Medio Oriente para reconfigurar todo el mapa del Medio Oriente, que es la política del grupo neoconservadores o los llamados neocon en Estados Unidos, que también se repiten en Canadá, se repiten en Gran Bretaña. Y el ser neoconservador es una especie como de peste, ¿no es cierto?, política, que tiene que ver con una hegemonía aplastante por parte de la Alianza Transatlántica, que en estos momentos tienen absolutamente dominando las transnacionales, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La prensa, como usted bien señala, eso lo tapa, lo fagocita, lo ahoga. Esa información no aparece en los medios, ni siquiera en The Guardian, ni hablar del New York Times y los medios más influyentes de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Son páginas web independientes. A Asia Times de repente aparece alguna información de esta naturaleza con Pepe Escobar y otros analistas descolgados del establishment periodístico, mediático, que pertenece a su vez a las transnacionales, que son las que en estos momentos están permanentemente impidiendo que estos estados se restablezcan, ¿no es cierto?, se reconfiguren. Me refiero al estado de Irak, al estado de Siria. Y ahora van por Irán. Es el tema de toda esa zona. Y Naciones Unidas, por otra parte, también está cooptada por los mismos lobbies de las transnacionales, por el mismo lobby de Israel y el lobby de Arabia Saudita, que son lobbies que manejan un alto nivel de liquidez, pagando funcionarios, cooptando partidos políticos. La situación es muy crítica y los medios no denuncian esto, con excepción de Telesur, Hispan TV o Russian TV de alguna manera. ¿Y cuál es la reflexión definitiva en esto, o no definitiva? La reflexión medular es que no hay un orden mundial, los organismos multilaterales no tienen peso, la comunidad internacional
a través de sus sistemas políticos está cooptada. Entonces, vivimos en una situación, yo no diría caótica, una situación muy lamentable de descontrol respecto a las posibilidades de manejar, ¿no es cierto?, las relaciones internacionales en función de los intereses de los pueblos, de los intereses de los estados, independientemente de la naturaleza de estos estados, de manera de poder estos estados entregar en forma responsable un mejor bienestar a sus poblaciones. Entonces hay un síntoma de inestabilidad generalizada desde hace muchos años, y yo diría que el origen de todo esto es la invasión a Irak en el año 2003, y volvemos a foja cero a Irak, un país que había empezado a estabilizarse, hoy día comienza a desestabilizarse nuevamente para que empiece toda una historia nueva, ya conocida, pero nueva en esta etapa, de desestabilizar nuevamente a Irak y apuntando a liquidar definitivamente la recuperación del gobierno sirio y del gobierno y del ejército árabe sirio, de la recuperación territorial por parte de las fuerzas terroristas. Estamos en una situación muy grave, porque esa desestabilización está bastante expandida también en India, en Indonesia, está empezando en el noroeste de China, ¿no es cierto? También hay intención de desestabilizar. Y esto es gravísimo porque el multilateralismo en estos momentos tiene muy poco peso. Estás hablando de eso mientras las agencias de noticias, caso Reuters, hacen volar justamente las imágenes de protestas ante la anunciada y puesta en marcha, además establecida, reforma fiscal de Modi en India. Hay dos temas aquí específicamente con Irak que no puedo dejar pasar, Francisco. Una es el reto, el desafío, después de las parlamentarias de mayo en el país, de formar gobierno, ¿sí? Con un clérigo que además es anti-Estados Unidos, hablo de Muqtada al-Sadr. Y luego de eso muestro también El Economista con una publicación donde dice que, justamente hablando de la recuperación y de lo que no quieren que pase en Irak, donde dicen que las exportaciones de crudo van hacia un nuevo récord. Ya para cerrar entonces, tenemos claro, hay un panorama peligroso tras esta desestabilización que tiene todo un mapa de gestión. También la realidad de los ciudadanos iraquíes que tienen cortes de energía eléctrica, que tienen problemas con el agua potable, que pasan cosas justamente porque están en un país trastocado, desestabilizado por Estados Unidos y por fuerzas imperiales. ¿Cómo tenemos que seguir los próximos días estas informaciones, estos intentos de formar gobierno, de la acción justamente de las multinacionales o de las transnacionales impidiendo que vuelva esa recuperación a Irak? Muy complejo, porque de alguna manera todos los países, los gobiernos de los países que influyen en la estabilidad de Irak, léase Francia, Inglaterra, Estados Unidos, me refiero a los países occidentales de la Alianza Transatlántica, son países que tienen problemas domésticos serios, particularmente Gran Bretaña tiene problemas internos muy serios, y si usted va a las páginas de información en Gran Bretaña, hay una disputa en el Partido Laborista profundamente significativa y una lucha cruenta interna del Partido Laborista de un lobby judío que trata de partir, ¿no es cierto?, al Partido Laborista en dos, dividirlo en dos, y que Jeremy Corbyn no tenga posibilidades de ser primer ministro. Hay una inestabilidad doméstica en Gran Bretaña. Lo mismo la inestabilidad doméstica política de la administración de Donald Trump. Eso le genera una gran dificultad de tener una política internacional coherente. Un poco más estable está Francia. Alemania no es un actor tan importante en esto. Sin embargo, los países que más influyen en la desestabilización de la región son aquellos países que tienen un poderoso lobby de influencia, que son Israel y Arabia Saudita en las transnacionales. Son los países que manejan, particularmente Arabia Saudita, un alto nivel de liquidez. Y el lobby de Israel y el lobby sionista es un lobby que en estos momentos está funcionando y operando con mucha actividad en todo el mundo.
en Chile, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es una angustia existencial que tiene Israel, en el sentido de que países poderosos como Irak, como Siria y como Irán, ¿no es cierto?, definitivamente puedan atacar o puedan, ¿no es cierto?, influir en la futura existencia, el futuro desarrollo de Israel. Ese es el problema central que no se discute. Y ese es el problema eje en estos momentos de la desestabilización de esos países. El lobby de Israel, la angustia existencial, ¿no es cierto?, de Israel, ni hablar del tema palestino, que en estos momentos prácticamente es un tema de crisis humanitaria de la cual no se habla, el acoso permanente, el asedio permanente de Israel a que el Estado palestino no se levante, no se consolide como un Estado con todas las de la ley. Entonces tenemos una situación que ahora se expande más allá del Medio Oriente. Se está expandiendo hacia el Asia, se está expandiendo hacia el norte de África particularmente, y no sabemos cuándo se va a detener esto, porque no existe un orden mundial, no existe un ámbito en donde los grandes lineamientos de la nueva caracterización y configuración de la globalización pueda realmente sostenerse ese debate. ¿Hacia dónde va la globalización? ¿Hacia dónde va el mundo? Si vemos toda esta información de lo que está sucediendo en Irak y en Siria. Aquí hay una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional, sino también hay una falla, y podemos decir que hay un fracaso de las grandes potencias, donde las incluye prácticamente a todas, incluyendo a China y a Rusia, con todo el esfuerzo de China y Rusia por darle un sentido a un nuevo orden mundial que es absolutamente esquivo. Hay una responsabilidad de la comunidad internacional respecto a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que es una zona crítica, clave, en cuanto a la configuración de un nuevo orden mundial. Si no hay paz en el Medio Oriente, ampliado, por decirlo de alguna manera, y en toda esa zona del Asia Menor, no vamos a tener paz global. Eso está clarísimo. Sabes que todas las respuestas, la mayoría de las respuestas en Twitter, y te hablo en un porcentaje alto, el 89% de quienes respondieron en Twitter a nuestra pregunta de hoy, coincide contigo. Dicen, Estados Unidos se está agitando. Hasta la próxima, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Preguntamos en Twitter qué hay detrás de estas protestas en Basora, la ciudad petrolera del país. Y allí la respuesta mayoritaria. 7% dice hay denuncias por corrupción, 4% dice hay exigencia de mejores servicios y 89% dicen Estados Unidos se está agitando. Pausa rápida, volvemos. La pausa fue muy breve, 40 segundos nada más. ¿Y saben en esos 40 segundos que intercambiábamos aquí? Que teníamos ganas en este momento de desayunar así cargadito y dijimos, yo quiero desayunar una empanada de cazón, que es un pescado dulzón riquísimo. Margarita es plato por excelencia, con mucho ají dulce, que también es representativo de la gastronomía de Margarita. Y si nosotros que estamos aquí tenemos esa sensación, imagínense los venezolanos que están volviendo al pago con este plan articulado del gobierno nacional que se llama Vuelta a la Patria. La estaban pasando mal en Perú, en Brasil, ahora desde Ecuador también están llegando ciudadanos repatriados. La próxima semana, el lunes, llegarán desde Argentina. Hay algunos inconvenientes. El gobierno de Venezuela está denunciando que no le están dando espacio justamente a este puente aéreo que había pedido para que pudiese ese avión atravesar el espacio y traer de vuelta a los connacionales. Ya les voy a mostrar ese titular. Pero me voy a conocer un poco más de lo que pasa con Luis, que estuvo allí. Esas son las imágenes del aeropuerto, justamente eso es Maiquetía, Aeropuerto Internacional Venezolano. Luis, cuando quieres. Saludos. Hoy arribó el vuelo 0153, el cual traía a 92 venezolanos que fueron repatriados desde la Embajada de Venezuela en Ecuador. Estos venezolanos forman parte de los más que han pedido voluntariamente regresar a su tierra debido a la xenofobia y a explotación económica denunciada además
por los venezolanos que residían en Ecuador, también como los venezolanos que residen en Perú, en Brasil y en Argentina, donde ya se ha activado este plan Vuelta a la Patria que busca traerlos de vuelta y rescatarlos de la explotación económica a la cual son sometidos y que ya el gobierno nacional sigue denunciando. Además, estos repatriados también fueron blanco de la manipulación mediática con respecto a la migración venezolana, punto clave que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha alzado su voz con respecto a esta situación y ha pedido a las organizaciones internacionales que sinceren las cifras de los venezolanos que se han dirigido a otras latitudes, y ha dicho que gobiernos internacionales también se han sumado a esta campaña de desprestigio y exageración, como lo decía la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con respecto a las cifras de migración. Ya se encuentran los 92 venezolanos provenientes de Ecuador aquí en su tierra, en su país, donde organizaciones sociales y movimientos como Somos Venezuela, el cual se encarga de mantener la protección social de los y las venezolanas, va a estar realizando un censo para priorizar los grados de vulnerabilidad que se encuentren estos repatriados el día de hoy. Gracias, Luis. Este es el titular. Yo no hubiese usado el término ayuda, porque ya van a ver cuando van a ampliar este titular en Últimas Noticias qué verbo usan. Gobierno pide ayuda a la ONU para la repatriación. Y suena que es ayuda económica. Y no, señores. Lo que están diciendo, lo que está denunciando el gobierno de Venezuela, es que países de la región no facilitan el puente aéreo. Esta es una información aportada ayer por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la Nación, quien solicitó buenos oficios de la Organización de Migraciones para que interceda con esas naciones. Y ahí voy a ampliarlo. El Ejecutivo se reunió con agencias de la ONU, pidieron apoyo para que algunos gobiernos faciliten el puente aéreo, ¿sí? Enviamos un mensaje, dijo además Delcy Rodríguez, a nuestros connacionales. Atención, si están viendo Telesur, acá está Colme. Si están viendo Telesur fuera del país y están pendientes de este plan Vuelta a la Patria, enviamos un mensaje a nuestros connacionales que están fuera de Venezuela. No se desesperen. Tengan, por favor, absoluta confianza que ese puente aéreo va a funcionar y que pronto estarán en el país abrazando a sus familiares y a la patria. Información vital para conocer. Dejo temas de Venezuela, me voy a Argentina, clima álgido en las calles, hay protestas sociales. Entre tantas cosas, en todos los espacios donde se protesta, queda claro no al FMI. Pero además están pidiendo ser reenganchados en sus trabajos más de 350 colegas de la agencia de noticias pública TELAM. Allí estuvo Edgardo, contanos. Muy buenos días, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de jueves y como bien decís, una importante movilización se realizó en el día de ayer por parte de los trabajadores estatales, también referentes de la cultura, referentes políticos, organismos de derechos humanos, acompañando esta marcha a los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias TELAM, que después de los 357 despidos, como bien decías recién, ocurrido el 26 de junio pasado, siguen en una toma pacífica de las sedes, pero también marcando esta medida de fuerza que está recibiendo el apoyo de distintas entidades sociales, políticas, también de derechos humanos, a partir justamente de esta protesta y del pedido de la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos, el 40% de la planta permanente de la agencia, ¿no? Prácticamente fue el camino de lo que significa el desguace de los medios públicos y particularmente una agencia de noticias que marca el camino y que de alguna forma es la voz alternativa a esa hegemonía de las grandes corporaciones mediáticas, de las grandes estructuras del poder que ahora se ven fortalecidas a partir de la ausencia de la agencia TELAM, que por un lado da la información, pero también maneja la pauta oficial en lo que significan los aportes de dinero que tiene que dar el Estado justamente como parte de su publicidad a esas empresas. Es de alguna forma cercenar esa alternativa para tener más vía libre, pero de alguna forma también hacer el juego que está planteando justamente esa estructura de poder comunicacional. Expectativa en lo que significó el repudio al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, planteándole justamente que abra la alternativa que está pidiendo el Ministerio de Trabajo. Hubo dos fallos, uno por la reincorporación de 5 trabajadores, después hubo otro fallo en el día de ayer por la reincorporación de otros 12 trabajadores que fueron cesanteados, y esto abre
la alternativa de que puedan ser reincorporados la totalidad justamente de los trabajadores despedidos, que es lo que se está realizando a partir de esta lucha, que va a continuar en los próximos días por parte de los trabajadores de Telam, que realmente tienen un apoyo y un acompañamiento muy importante en una militancia en favor justamente de la libertad de prensa que se ve reflejada, como ocurrió en el día de ayer, por las calles de Buenos Aires, marcando justamente este pedido de la reincorporación inmediata de los 357 trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam, cesanteados por el Estado argentino. Gracias, Edgardo. Me voy con Hisham Ghanous. A un año de la expulsión de grupos armados de Deir ez-Zor. Vamos a ver qué está pasando en el país. Cuando quieras, Hisham, ¿cómo te va? Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. La provincia siria de Deir ez-Zor representa un ejemplo de la rápida recuperación que registran todas las zonas sirias liberadas del terrorismo. Esta provincia, ubicada en la parte noreste de Siria, fue declarada libre del terrorismo el 5 de septiembre del pasado año 2017, después de sufrir un asedio terrorista por más de 3 años que hizo pasar hambre a sus habitantes y provocó la destrucción de la gran mayoría de su infraestructura. Actualmente esta ciudad recupera el curso normal de la vida después de que más de 600.000 desplazados internos retornaron a sus hogares gracias a la gestión del ejército árabe sirio y también al trabajo que desarrollan las autoridades sirias para la rápida rehabilitación de la infraestructura dañada. En este marco hay que destacar que las autoridades sirias restablecieron el servicio eléctrico completamente en toda la ciudad y repararon todos los centros eléctricos que habían sido dañados y también con trabajo en el sector de agua potable y también alcantarillado. Asimismo, hay que destacar que las autoridades rehabilitaron alrededor de 200 escuelas públicas dañadas y actualmente hay más de 60.000 estudiantes que comenzaron el curso escolar en Deir ez-Zor. Y el trabajo continúa en el sector sanitario, donde también fueron rehabilitadas parcialmente las hospitales dañadas y también se entregaron unidades clínicas móviles a la ciudad para ofrecer atención médica a los habitantes de esta urbe. Le informamos además de esto que las autoridades ayudan a los ciudadanos en la reparación de sus viviendas que han sido destruidas y también el trabajo continúa en la rehabilitación de las carreteras y las autopistas. Siria denuncia que existe falta y escasez de recursos para la rehabilitación de la infraestructura dañada y también denuncia la negativa de Naciones Unidas y los países occidentales encabezados por Estados Unidos de apoyar a las autoridades sirias en la rehabilitación de las zonas liberadas sin antes llevar a cabo una transición política en el país. Sin embargo, a pesar de esta situación, las autoridades sirias continúan el trabajo con los recursos que tienen a su alcance y contando con el apoyo de países amigos como Rusia, Irán y China. En este marco, Rusia generalmente en Siria y precisamente en el caso de Deir ez-Zor ha entregado miles de toneladas de ayuda humanitaria a los civiles y también ha ayudado en la rehabilitación de la infraestructura saboteada y asimismo desplegó cientos de soldados en Deir ez-Zor que ayudaron en el desminado de la ciudad para poner en marcha las obras de rehabilitación. Hay que destacar que en las afueras de la provincia de Deir ez-Zor, esta zona rural se destaca por la producción de trigo y algodón que fueron suspendidas durante la ocupación terrorista de esta zona, pero la liberación de esta parte de Deir ez-Zor, de inmediato los agricultores locales comenzaron el trabajo y actualmente la provincia reanudó la producción de estos dos productos vitales y importantes para la economía del país. Le informamos además de esto que el trabajo sigue también a nivel económico para levantar la economía de Deir ez-Zor y así garantizar una vida digna de los ciudadanos de esta urbe que retornaron a sus hogares después de la liberación de su urbe. Ello
ocurre realmente en todas las partes de Siria y en todas las zonas que han sido liberadas del terrorismo, como en Ghouta Oriental, en las afueras de Damasco y también en Alepo, y asimismo actualmente en la parte suroeste de Siria, en las provincias de Daraa, Quneitra y Sueida. Y las autoridades sirias instan a la comunidad mundial a apoyar su gestión en restablecer la vida normal en todo el país y también ayudarlos en la lucha contra el terrorismo, sobre todo en la operación que anunciaron que pretenden llevar a cabo contra los terroristas desplegados en Idlib, en la parte noroccidental de Siria, que constituye el último feudo terrorista en el país árabe, y que su erradicación conllevaría a expulsar a los terroristas de todo el suelo sirio y por consiguiente a la normalización de la situación en Siria. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy largo, Hisham, muy largo. Tengo muchísima más información para lograr que todo entre en una hora que tenemos de programa. Los dejo rapidito. Gracias a todos, compañeros. Hay otro tema importante. Tenemos una galería de imágenes aquí para mostrarles. Vamos chequeando también el terremoto de Japón en imágenes. ¿Recuerdan? Sapporo, capital de Hokkaido, norte de Japón. 2 días después del paso de un tifón. Fíjense, imágenes durísimas. Las estamos mostrando allí. Como justamente cuerpos de rescate. En este caso corresponde a Atsuma. Allí es la vivienda, está ubicada en Atsuma, es una isla de Hokkaido. Cómo los cuerpos de rescate hacían su tarea. Avancemos por favor a la siguiente imagen. Ahí tienen una muy buena panorámica de este espacio. Miren cuánto verde en esta vista aérea. Esta zona quedó justamente muy afectada, la ciudad japonesa de Atsuma. Avanzo a la siguiente imagen miren, allí se empiezan a ver los signos de destrucción. Personal militar levantando justamente, trabajando en las zonas afectadas. Cuando avance, ahí van a tener, esa es una buena idea porque da tamaño real. Miren la altura, comparen la altura de los cuerpos humanos, los daños, los espacios físicos, cómo están los edificios además derrumbados. Con esa imagen me quedo y vamos diciéndoles también desde aquí, vamos chequeando lo que pasa. Cortito, vengo antes de ir al fútbol, reconocido homenaje. Por favor, retiremos esta imagen de fondo. Reconocido homenaje desde aquí, sobre todo de los amantes de la salsa, pero de los amantes del arte de Venezuela, a quienes le gustan los tambores, a quienes bailan salsa. Se fue Ángel Méndez de este plano físico. Una brillante carrera periodística y musical, 48 años trabajando este hombre en programas radiales, en revistas, en libros. Fue el primero en fundar una revista en español dedicada a la salsa, hablo de swing latino. El adiós, el hasta siempre, el cariño continuo, este hombre que ayer los venezolanos en la calle lo mencionaban. Decían, se nos fue nuestra Biblia, se nos fue el compañero Ángel Méndez. No quería tampoco dejarlo pasar, por eso les insisto en que intento estirar el tiempo para cubrir la mayor cantidad de temas posible. Allí don Ángel entonces con su vuelo, con su legado, con su música. De este lado ya en nuestro estudio, nuestro compañero de tareas, periodista deportivo, colega, don Yuki. A esta hora el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Buenos días, Marcela, Bienvenido. ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Salserito también, así que te acordaste con don Ángel Méndez. Angelito. Quería justamente hacer un comentario por el señor Ángel Méndez. César Peña y yo trabajamos con él, de hecho, en la emisora YBKE Mundial. Ahí estuvimos presentes en un programa de deportes y él justamente parte del equipo de producción. Queremos también enviarle las condolencias a sus familiares y todos nuestros compañeros de esta emisora hermana YBKE, y también en la Radio del Sur. Hacíamos vida con ellos allí hace algunos años también. Abrazo entonces colectivo de parte de esta familia Telesur, a esa gran familia artística que recibió a Ángel. Miren los brazos levantados de los compañeros aquí y el sentimiento presente. Claro que sí. ¿Vamos a hablar de fútbol? Vamos a hablar de fútbol, Marcela, porque precisamente con las imágenes que estabas mostrando del terremoto en Japón, tuvo que ser suspendido el partido que tenía precisamente la selección japonesa contra Chile, un amistoso internacional. Bueno, hoy con el segmento vamos a hablar precisamente de eso. Allí tienen la publicación, hablamos de fútbol y de esta suspensión de este amistoso entre la selección nipona y Chile tras este fuerte terremoto
terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter que sacudió allí las tierras niponas. La decisión fue tomada entonces por la gravedad de los daños que ya veían ustedes en imágenes previas. Así lo informó la JFA, es decir, la Federación Japonesa de Fútbol. La decisión fue tomada teniendo en cuenta, como ya lo decíamos, los significativos daños, además del impacto en las infraestructuras básicas como la electricidad, el transporte y también, obviamente, para garantizar la seguridad de los espectadores. Por su parte, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda informó a través de su perfil en Twitter de que están todos en perfectas condiciones. Y en más temas que tienen que ver justamente con la selección de Chile, Arturo Vidal encendió las alarmas tras dejar el entrenamiento con su selección, esto previo al terremoto, por supuesto, y fue por molestias físicas. El centrocampista del Barça causó alerta tras resentirse la rodilla derecha, donde tuvo una grave lesión en la temporada pasada, de la que se había recuperado completamente. Por eso existe ya la preocupación también en el Barcelona y en la selección, que iba a disputar ese amistoso ante Japón este viernes. Sin embargo, ya fue suspendido. Vamos con temas de ciclismo, y es que este miércoles se disputó la etapa 11 de la Vuelta a España y Latinoamérica se hizo sentir con el colombiano Jonathan Restrepo, quien cruzó la meta en el segundo lugar. El ganador fue el italiano Alessandro De Marchi. El pedalista sudamericano solo fue superado por el representante de la bota europea, solo por 28 centésimas, en un recorrido de 207 kilómetros entre Monbuey y Ribeira Sacra. Otros destacados participantes latinoamericanos fueron el colombiano Sergio Henao, que llegó en el puesto número 9, sus paisanos Miguel Ángel López, Rigoberto Urán y el boyacense Nairo Quintana en los lugares 17, 18 y 22 respectivamente, mientras que por Ecuador Richard Carapaz logró la casilla 25. La clasificación general marcha con el inglés Simon Yates de líder, mientras que el colombiano Nairo Quintana está en el tercer lugar a 14 segundos, busca entonces acechar la punta, y su compatriota Miguel Ángel López en el séptimo tramo de la justa general. Ahí vemos precisamente entonces la clasificación, ya lo decíamos, Simon Yates con 45 horas, 57 minutos y 40 segundos está liderando esta Vuelta a España. Hoy ya corre su etapa número 12, que por supuesto vamos a estar bien pendientes a través de las emisiones de Telesur. Alejandro Valverde está a solo un segundo de diferencia, hoy pudiera cambiar esa situación. Nairo Quintana a 14 en el tercer puesto, el mejor latinoamericano, mientras que John Izaguirre y Tony Galopin completan los 5 primeros puestos de la general. Bien, entonces todos estos detalles, por supuesto, vamos a tenerlos completamente en vivo en la emisión de Deportes Telesur a las 8 de la mañana. Ahí vamos a darles más detalles también de fútbol y de béisbol, por supuesto, aquí en nuestra señal informativa de América Latina. Marcela. Muchas gracias. Gracias. Avanzo sin pausa con el siguiente tema. Nos vemos a las 8. ¿De acuerdo? No? Arrancamos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó este martes en un comunicado que el Consejo de Seguridad Nacional declaró al comisionado contra la impunidad en Guatemala como una amenaza para la seguridad del país y dio instrucciones al Departamento de Migración para prohibir su entrada a ese país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunció la medida, por lo que señalaron que la CICIG ha sido la piedra angular de la lucha contra la corrupción y su disolución es el esfuerzo más reciente para consolidar la impunidad en numerosos procesos judiciales por irregularidades. Por su parte, el procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, afirmó que el presidente ha sometido al país a una nueva crisis política. Este contexto tan delicado para el país, que desafortunadamente una vez más estamos en una crisis política orillados por una decisión de las autoridades que tendrían que dar estabilidad, paz, dan todo lo contrario. Pero no basta con hacer las consideraciones ni los llamados a la reflexión, que ojalá tuvieran eco, sino nos tuvimos que ver en la necesidad de accionar una vez más en el marco del Estado de Derecho ante la Honorable Corte de Constitucionalidad. Además, cientos de guatemaltecos también se manifestaron en contra de la decisión de Morales y exigieron su renuncia y la del vicepresidente Jafet Cabrera.
Las investigaciones de la CICIG han implicado a Morales y a muchos de sus allegados, incluidos su hermano y su hijo, en casos de corrupción. Hoy en Agenda Abierta haremos foco en lo que se esconde tras la decisión del presidente guatemalteco y los posibles escenarios que podrían generarse con su decisión. El periódico dice, los ataques contra CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense. Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana desde la capital de Estados Unidos, insistió que lo ocurrido últimamente es porque Jimmy Morales, no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso. Además, el Ejecutivo tiene 48 horas para informar a la CC sobre CICIG, está diciendo este portal. En espera de la decisión, este miércoles se producía una protesta, tenían las imágenes allí, con mensajes como, y si no gobierna, que se vaya afuera. Hay una grosería en el medio y estamos en horario de protección al menor, pero los carteles sobraban con esa frase. También había otra frase repetida, fuera corruptos. El gobierno de Jimmy Morales deberá responder a los pedidos de la Corte derivadas de estos amparos que han sido presentados el martes, tanto por la Procuraduría de Derechos Humanos como por otros particulares. Uno de ellos permitiría la vuelta de Velázquez al país. Avanzo con un titular más, Noticias ONU. Rigoberta Menchú habló de esta expulsión de la CICIG, dijo amenaza a la democracia en Guatemala. La premio Nobel consideró que desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de Naciones Unidas con esta decisión. Y habló de la importancia de la presencia de CICIG en el país. Ya me espera Sandino Asturias, vamos a ver si esto es tan así, si cómo se echa abajo el pacto de corruptos. CICIG tenía 10 años en Guatemala. Avanzo entonces, me voy de inmediato a reseñar también a esta hora uno de los tweets que muestra justamente el pronunciamiento de Naciones Unidas sobre esta prohibición de la entrada de las autoridades de CICIG a Guatemala. Naciones Unidas, reacción de ONU sobre prohibición del gobierno de Guatemala al comisionado CICIG, Iván Velázquez. Hablaron, justamente, Antonio Guterres pidió a Velázquez continuar al frente de CICIG desde fuera de Guatemala. Y ahí vienen cuestiones que ya se asemejan con otros temas y tiene que ver con lo extraterritorial. ¿Eso así funciona? Sandino Asturias me espera, analista internacional, politólogo. ¿Cómo te va? Buena jornada, Sandino. Buenos días, Marcela. Un abrazo. ¿Por qué te reís? Por el interrogante esto de que ya se mezcla con otras cosas y que lo extraterritorial ya estamos hablando de que o está la CICIG o está para las autoridades de Naciones Unidas. ¿Esto es así? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué la presión sobre Jimmy Morales, Sandino? Mira, yo creo que estamos en un punto definitorio, efectivamente. Coincido con Rigoberta, lo que se está jugando en Guatemala ya es más la continuidad de la democracia o el regreso a regímenes no solo corruptos, sino autoritarios. Yo creo que estamos viviendo una crisis, otra crisis política como la que nos acostumbra este gobierno, en la cual se encuentra en primer lugar arrinconado. Tenemos que visualizar la situación actual, es el arrinconamiento de la persecución penal por parte de las autoridades del Ministerio Público y de la CICIG en relación a una mafia estructurada, una mafia ahora más claramente identificada, que la podríamos definir como los grupos oligarcas, militares, políticos, recalcitrantes de pensamiento fascista que se encuentran arrinconados frente a la persecución penal y están dispuestos a destruir el país entero y la democracia entera por tal de salvarse y salvar los privilegios en los cuales han gozado los últimos años. Entonces, esta perspectiva creo que es clara para iniciar viendo en qué contexto y en qué momento estamos. Y obviamente esta decisión de confrontar directamente a Naciones Unidas, directamente a este contexto nacional donde hay una movilización social que quiere desde 2015 seguir transformando este país hacia
una democracia y sacar y extirpar las mafias que están incrustadas en el Estado, creo que ese es el punto. Estamos en el punto de la ruptura. Y el punto de la ruptura significa que el presidente retoma el rumbo y deja que el país avance en la reforma democrática que está pidiendo la sociedad, o el presidente se tiene que ir. Porque la sociedad es la que está liderando este proceso y son la cúpula de corruptos, fascistas, militares, empresarios y políticos quienes no están permitiendo este proceso de transformación. Pero los pasos que se dieron hoy tienen que ver con dos cosas muy importantes. El presidente siente que tiene apoyo del sector también fascista de Estados Unidos. Hay que ver que hay una diferencia de la posición de Estados Unidos hoy. Hay una cantidad de sectores que se están pronunciando en contra del presidente, pero hay un silencio de los sectores conservadores de Estados Unidos, de Marco Rubio, que es el que ha encabezado esta amistad con el presidente Morales, por los apoyos que le ha dado justamente Guatemala, el gobierno de Guatemala, en contra de Venezuela, por una parte, y el otro favor que le han hecho es cambiar la embajada a Jerusalén. Es decir, que hay una alianza entre el sector ultraconservador de Guatemala con el sector ultraconservador de Estados Unidos, y por eso se envalentonaron en hacer y tomar medidas como las que están tomando. Te va a hacer reír más, me quedan 40 segundos, pero imposible no decírtelo. Te va a hacer reír más cuando te diga que el propio Estados Unidos se ha ofrecido como mediador. Imagínate. Así es, cuando de alguna manera su falta de postura y los acuerdos que llegaron con el presidente Jimmy Morales por esta alianza en apoyar a Estados Unidos en el tema de Taiwán y China, en Centroamérica está muy polémico el asunto porque Salvador rompió relaciones con Taiwán y abrió con China. El gobierno de Guatemala ha visto esto, apoyo a Estados Unidos en Jerusalén, apoyo a Estados Unidos en el ataque a Venezuela, apoyo a Estados Unidos en Taiwán, y a cambio de eso yo tengo impunidad para seguir haciendo lo que me dé la gana en el país. Gracias, Andino, un gran abrazo. Igualmente, Marcela. Ya para el final vamos a aprovechar a ver qué respondieron ustedes en Twitter. El gobierno del presidente Jimmy Morales expulsó del país al comisionado de Naciones Unidas contra la impunidad. Ese grupo de trabajo tiene una sigla y se llama CICIG. Preguntamos, ¿va a seguir la lucha entonces contra la corrupción sin el acompañamiento de CICIG? Ustedes respondieron 29% sí, 42% no y 29% dice hay una pugna de poder. A todos muchas gracias. Gracias por elegir cada día, gracias por escribirme sobre lo bueno y lo malo que están viendo en pantalla, sobre aquellos puntos en los cuales están de acuerdo y otros que no lo están. Así las cosas entonces, nos quedamos con las noticias desde el sur a continuación.